Bueno, esta es la hora, yo sé que esta es la hora del sueño, yo sé que muchos de los que venimos quizás a esta hora, a veces nos dormimos. A mí me ha pasado, hermano, que a estas horas, 2 de la tarde, a veces me duermo y a veces echo una siesta de unos 5 segundos y de repente doy el cabezazo para atrás. Y probablemente a ustedes también les pase. Así que, pero es normal, hermano. Lo importante es que estamos en un sueño aquí en la casa del Señor. Si se duerme, no hay problema. Yo no les voy a decir, hermano, despiértese, escuche la palabra, tranquilo, puede dormirse, no hay problema. Bien, vamos a leer, hermanos, el Evangelio de Juan. Si usted tiene su Biblia ahí, le pido que por favor busque conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y busque por favor el versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Si lo tienen, me dicen amén. Amén. Bien, Juan capítulo 1, 35. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted me ayuda ahí también a leer, dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Cuántos estaban? 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Oyeron hablar los dos, ¿cuántos dice ahí? Los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es el maestro, ¿dónde moras? Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Y en esta tarde, hermanos, les traigo un título, y pues yo estaba ahí preparándolo, que por cierto este mensaje yo lo comencé hace como 3 meses, y yo no soy de las personas que lo termina así, lo comienzo y ya al día siguiente lo termino, porque yo no tengo práctica para predicar. De hecho, cuando yo paso aquí, sí, así sinceramente se lo digo, me acuerdo cuando yo tenía examen en la universidad o bachillerato, que uno así le hace el corazón, y ahorita sí me siento así, como un poco acelerado, pero todo es para la gloria y honra del Señor. Así es que les tenía este mensaje que lo comencé a preparar hace como unos 3 meses, y yo dije: si un día me pasan a predicar, entonces voy a llevarles este mensaje a los hermanos. Y el día miércoles me dijeron que me tocaba pasar el día viernes. Entonces yo dije: híjole, miércoles de aquí a viernes no lo termino este mensaje. Entonces yo estaba afligido porque no lo iba a terminar, tenía muchas cosas que hacer, mucho trabajo y tanta cosa, y dije, pero de repente recibí un mensaje del pastor y me decía: no te toca el viernes, te toca el domingo. Sentí como un gran gozo en ese momento, ¿verdad? Que no me tocaba el viernes, pero yo sentí que no era solo porque sí, porque Dios trabaja con propósitos. ¿Cuántos creen eso? El propósito, yo sentí que ese mensaje no era para los del viernes, ese mensaje para los del domingo a las 2 de la tarde. Y quizás aquí hay algunos, yo no los conozco, algunos, a la mayoría sí, pero probablemente hay alguno que haya venido por primera vez, y entonces esa persona, ese hermano, si es hermano o no, o amigo, está en el lugar y momento exacto para recibir la palabra del Señor. Y así se llama el tema de ahora: el momento y lugar exacto. Diga conmigo: el momento y lugar exacto. Y es que en la Biblia, hermanos, aquí encontramos a un hombre, Juan el Bautista. Si ustedes lo han escuchado, Juan el Bautista tenía discípulos. Juan tenía muchos discípulos, pero cuando yo les dije a ustedes que repitieran conmigo, ¿cuántos eran? ¿Cuántos repetimos? 2. Entonces Juan, en ese momento él estaba bautizando, pero él dice en la palabra del Señor que estaba con 2 de sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Juan tenía más discípulos, no solamente 2, pero solo 2 estaban con él. Solamente 2, solo 2 estaban con él. Y hermanos, si solo 2 estaban con él, en ese momento pasó Jesús. Y cuando esos 2 discípulos vieron que pasó Jesús, dice la palabra del Señor que le siguieron. Entonces estos hombres estaban en el lugar y en el momento exacto para seguir la bendición que era Jesús. Así quizás muchos de los que están acá están en el momento y lugar exacto para recibir esta palabra, porque no va a ser una palabra que viene de mí,
Porque yo le pedí al Señor, Señor, yo no quiero hablar algo que yo me lo invente o que se me ocurra, yo quiero hablar algo que realmente venga de ti y que realmente los hermanos que estén, ya sea uno o dos o tres, reciban, o quizás solo uno. Esta palabra tal vez no era para todos, sino que solamente para uno, pero solo ese uno está en el momento y lugar exacto para recibir la bendición del Señor. ¿Y no les ha pasado a ustedes que a veces ustedes dicen, andan por la calle y de repente dicen, por poquito y me atropella ese carro, por poquito y casi me da en la cabeza o casi me da en la pierna? Usted no estaba en el momento y lugar exacto. Recuerdo que hace mucho tiempo a mí me gustaba mucho andar en bicicleta y siempre andaba en las calles en bicicleta y siempre pasaba así. Y de repente pasé cerca de un hombre que tenía un machete. Yo me crié en el campo y ese hombre tenía un gran machete así y estaba bolo. Y en el momento que yo pasé, este hombre escuchó la voz de la bicicleta y entonces, perdón, escuchó el ruido. Ya ven que sí estoy nervioso. Entonces escuchó el ruido de la bicicleta y entonces yo iba pasando y cuando él escuchó el ruido, agarra el machete y le hace así para atrás. Y justo en el momento que él le hace así, no sé en qué momento, quizás yo acelera más o no sé si me detuve más, pero yo pasé a esta distancia que me diera con el machete. Entonces yo no estaba, hermanos, en el lugar y momento exacto para recibir ese machetazo. Y quizás, hermanos, no solamente hay momentos y lugares exactos para recibir bendición. También hay lugares y momentos exactos para recibir una maldición. Pero ¿de qué depende que nosotros estemos en el lugar y momento exacto para recibir ya sea una bendición o una maldición? Depende de uno, de permanecer en el Señor. Dos, de orarle al Señor. Porque, hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros oramos, ¿a quién le ora usted? Le ora al Señor, le ora a Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Cuando nosotros nos metemos a orar, nos metemos al mundo espiritual. Nos metemos al mundo espiritual y entonces cosas espirituales suceden cuando nosotros nos ponemos a orar. Entonces el Señor nos guía y nos da sabiduría y nos da entendimiento y nos da unas señales para nosotros decidir dónde queremos estar, dónde queremos ir, dónde queremos caminar, dónde vamos a ir. El Señor nos da esa sabiduría. Y entonces de eso depende de la oración, que si nosotros oramos al Señor y le pedimos sabiduría de ir a cierto lugar o de estar en cierto lugar, entonces no nos va a pasar lo malo, nos va a pasar el propósito de Dios. Pero si nosotros no le pedimos al Señor, no le oramos al Señor, entonces nosotros vamos a actuar carnalmente. Y entonces, como si actuamos carnalmente, hermanos, entonces nosotros vamos a recibir, vamos a estar en el momento y lugar exacto, pero no para recibir el propósito de Dios. Vamos a estar en el momento y lugar exacto para recibir quizás una maldición. Entonces, en esta tarde, hermanos, quiero que usted se lleve en el corazón que nosotros en los cristianos, en los hijos de Dios, no existen las casualidades. En los cristianos o los hijos de Dios, ¿cuántos han creído y recibido a Cristo como su Salvador personal? Amén. Todos sabemos que todo viene de Dios, todo es porque Dios lo permite, todo, absolutamente todo. Y todo propósito de Dios no es por casualidad. Todo propósito de Dios ya está planeado por el Señor. Ya el Señor ya escribió, ya puso qué es lo que va a suceder, porque son propósitos de Dios. Pero cuando nosotros no estamos en lo espiritual con el Señor, que cuesta, yo sé que a todos nos cuesta orar, difícilmente, a veces comenzamos tal vez una racha de oración. No sé, alguna vez ustedes han iniciado una racha de oración. ¿A qué me refiero con eso? Que de repente ustedes dicen, voy a orar todos los días y todas las madrugadas. Pero de repente algo sucedió y usted dejó de orar. Entonces ya no andamos en el mundo espiritual, ya no andamos en esa, quizás no mundo espiritual, sino que ya no andamos en esa área espiritual porque dejamos de orar.
Hace poco vino el hermano Isaiah, ¿cuántos se acuerdan de él? Isaiah Fautín, él siempre dice que es negrito. Entonces, para que ustedes se recuerden, el hermano decía que cuando nosotros oramos, debería de convertirse en una costumbre para nosotros orar. Debería de convertirse la oración en una costumbre. Pero si nosotros no lo intentamos, no se va a volver costumbre. Y entonces yo estaba desacostumbrado en ese momento, hermano, para orar. Sí oraba, pero estaba desacostumbrado. Entonces yo dije, este hermano tiene razón. La verdad que así como tenemos la costumbre de comer en la mañana, o tenemos la costumbre de ir al baño, o de cepillarnos los dientes, así tenemos que tener la costumbre de orar. Entonces yo dije, voy a intentarlo. Y me propuse comenzar a orar en la mañana. Me propuse comenzar a orar en la mañana, quizás no tan madrugada, pero ya como a las 5 por ahí. Y comencé a agarrar esa costumbre. Y vi que funcionó. Y vi que funcionó la oración. Pero cuando nosotros, hermanos, perdemos esa costumbre, ya no, los propósitos de Dios no se cumplen en el momento que Dios quiere que se cumplan. Los propósitos de Dios se van a cumplir todavía más adelante, porque prolongamos el propósito de Dios. Y miren lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Estos discípulos, hermanos, estaban en el momento y lugar exacto porque habían permanecido. Quizás los otros discípulos, yo me pregunto y comencé a investigar quiénes eran esos 2 discípulos. Y comencé a investigar y me di cuenta de que esos 2 discípulos, uno era Andrés, y más adelante dice aquí la palabra del Señor, si usted lo puede leer después, dice, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y el otro discípulo no lo menciona la Biblia, pero estuve investigando y algunos dicen que era el mismo Juan el que escribió este evangelio. Entonces estos 2 discípulos, Andrés y probablemente Juan, hermanos, permanecieron con Juan el Bautista. Estuvieron ahí con él, estaban ahí con él. Y dice la palabra del Señor que los otros discípulos no estaban allí, no sabemos dónde estaban, a lo mejor estaban en otro lugar, tal vez paseando, o tal vez no pudieron llegar, o tal vez comiendo o trabajando, no lo sé, pero no estaban allí, pero 2 sí, ellos permanecieron. Y esa es una característica, hermanos, o un requisito para estar en el momento y el lugar exacto de recibir la bendición del Señor: permanecer. Y esto se cumple bastante, hermanos, en los fotógrafos. No sé si ustedes ya han conocido algún fotógrafo. Los fotógrafos, los profesionales, ¿verdad? No los que tomamos fotos, ahí una selfie o foto ahí a un chuchito, cualquier. Los fotógrafos profesionales son aquellos que se van a lugares, se van a los bosques, se van a montañas, se van a meter a selvas, se van a meter a lugares peligrosos o a lugares extremos solamente para sacar una fotografía, porque ellos quieren encontrar o estar en el momento y lugar exacto para sacar la mejor fotografía. Y hay un hombre, yo leía una vez que había un hombre de México que había estado fotografiando un volcán que se llama Colima en México. No sé si lo han escuchado, volcán de Colima. Colima es un estado de México. Y este hombre había estado durante 14 años fotografiando ese volcán. Y él siempre esperaba tomar una foto, pero así, full, como decimos aquí, full chiva, full bonita. Una foto que realmente él se sintiera orgulloso. 14 años, hermano, queriendo tomar una foto. Y después de esos 14 años llegó un momento en que el volcán estaba haciendo erupción. Y cuando estaba haciendo erupción, en ese momento cayó un rayo y penetró la erupción. Y él, ¿saben quién estaba ahí? El fotógrafo. Ahí estaba él y tomó esa fotografía. Y no solamente le impactó a él, no solamente él se sintió orgulloso, sino que la publicó, y esa fotografía obtuvo el primer lugar
de todos los fotógrafos y ganó un premio. Recibió una bendición. Él estaba en ese lugar porque permaneció. Él estaba en el momento y lugar exacto para recibir la bendición del Señor. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, este hombre era un hombre, el Jesús, y él estaba en lo espiritual, él oraba mucho al Señor. Y en un momento que había unas bodas de Canaán, no sé si han escuchado esas bodas de Canaán o lo han leído, había ese momento que dice la palabra del Señor que en ese momento se acabó, ¿qué se acabó? El vino. Se acabó el vino en ese momento, hermano. ¿Y sabe quién estaba ahí? Jesús. Él estaba en el momento y lugar exacto para multiplicar o hacer que apareciera ese vino. Yo no sé cuántos de ustedes aquí quisieran estar en el momento y lugar exacto para recibir la bendición del Señor. No sé cuántos de ustedes aquí quisieran quizás que alguien llegara y les dijera: mira, aquí está este trabajo. Este es el trabajo que quizás vos estabas buscando, te lo voy a dar. Tú eres el indicado. O quizás alguno de ustedes dice: yo estoy esperando que saldar mis deudas. Estoy esperando que alguien me diga que me gané un borrasaldos. Puede suceder, hermanos, puede suceder. Hace muchos años, hermano, yo siempre anhelaba querer un carro y no tenía carro en ese momento. Entonces, en ese momento yo escuché que la gasolinera Texaco puso una promoción que decía que si nos tomábamos una foto echando gasolina, echando combustible, podíamos participar en un lugar donde iban a esconder una llave y el que la encontrara primero se iba a ganar el carro. Y entonces yo fui y me tomé una fotografía, fui a la gasolinera Texaco y yo dije: voy a ir a participar. Y me tomé la foto y yo llegué al lugar, pero llegué 2 minutos tarde, no me dejaron entrar. Yo no estaba en el momento y lugar exacto y solo me quedé viendo por las barandas desde fuera. Y cuando vi y anunciaron y dijeron: en este momento a la 1, a las 2, a las 3 comienzan a buscar la llave. Hermanos, solo pasaron 10 segundos y el tipo que estaba ahí ni se movió y él estaba en el momento y lugar exacto y recogió la llave y se ganó un carro BMW. Si ese hombre era cristiano, yo les aseguro que estaba en el momento y lugar exacto para recibir esa bendición. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran estar así como este hombre, quizás no recibir un carro. Quizás ustedes quieren en esta tarde un milagro del Señor. Quizás en esta tarde ustedes quieren recibir que el Señor les sane del estómago. Quizás ustedes en esta tarde quieren que el Señor les sane de esa migraña. Quizás ustedes en esta tarde quieren que el Señor les sane de esa espalda. O quizás en esta tarde el Señor quiere que les sane ese corazón. El Señor lo puede hacer porque ustedes han permanecido, y no solamente porque están en este culto. A lo mejor no va a ser en este culto, quizás va a ser en el de mañana, o quizás a lo mejor va a ser el del domingo, pero van a permanecer. ¿Cuántos quieren permanecer? Y permanecer, hermanos, no significa venir todos los días a la casa de Dios. Eso no es permanecer. Eso es agradecimiento, venir a adorar al Señor. Permanecer significa, hermanos, obedecerle al Señor. Permanecer significa, hermano, buscar al Señor. Permanecer, hermano, significa adorarle al Señor. Había unos hombres de Guatemala y estos hombres ahora tienen un ministerio, no sé si ustedes ya lo han escuchado, y se llama Miel San Marcos. Y estos hombres son de un ministerio de alabanza. Y este hombre, el líder, una vez lo escuché y estaba dando el testimonio de que ellos vivían en un lugar que se llamaba San Marcos, y en San Marcos había una iglesia que se llamaba Miel, y por eso ellos le pusieron Miel San Marcos. Y entonces cuando ellos vivían en ese lugar, estaban pequeños, ese pueblecito era bien pequeño y la iglesia era bien pequeña. Entonces
ellos estaban en el ministerio de alabanza tocando y de repente ellos invitaban a algunas personas que llegaran a predicar y el Señor les hablaba por medio de estas personas y les decía, prepárense porque ustedes van el Señor los va a llevar a todas las naciones, prepárense porque el Señor les va a dar una voz para Latinoamérica. Y entonces ellos decían, ¿y cómo es esto? Ellos bien alegres, pero entonces venía el padre, el pastor, y los llamaba y les decía, pero tienen que permanecer, Y ellos hicieron caso y permanecieron. Y ahora, si ustedes los conocen, ellos andan por todos los países. Ellos han venido aquí a El Salvador, ellos andan en Guatemala, en Honduras, en todos los países, porque ellos permanecieron. Yo no sé si usted quiere seguir escuchando otros testimonios. Yo no sé si usted quiere escuchar más testimonios. Yo no sé si usted ya no quiere escuchar otro testimonio y quiere su propio testimonio, decir un día yo permanecí. No solamente escucho ahora a otros que permanecieron y recibieron la bendición del Señor. Yo ahora he permanecido y ahora puedo contar el testimonio de que el Señor me bendijo, porque yo permanecí y como permanecí, llegó mi momento y lugar exacto. ¿Cuántos quisieran estar en el momento y lugar exacto? Quiero que vaya conmigo y busque en Segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. ¿Lo encontraron, hermanos? Yo todavía no, espérenme. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. Y si me acompañan a leer para que no se duerman, ¿verdad? Porque ya vi algunos bostezando, pero ya les dije que no les iba a decir nada. Dice, capítulo 1, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero ¿qué dice? Pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, hay lugares y momentos incorrectos en los que debemos de estar nosotros. Y eso sucede porque no nos metemos en el área espiritual con el Señor y por eso no tenemos discernimiento y llegamos a esos momentos y lugares incorrectos. Y David en ese momento, ¿dónde tenía que estar, hermanos? Tenía que estar en la guerra peleando. Este hombre tenía que estar allá disfrutando de la victoria, disfrutando de esa guerra. Pero David no estuvo ahí. David se quedó, dice, en Jerusalén, se quedó en su palacio, se quedó en su reino. Y creo que ya más de alguno conoce cuál es la historia después de que se quedó ahí. Y sucedió que él cometió un error, y no vamos a mencionar ese error, pero él cometió un error porque se quedó. No fue al lugar y momento exacto que Dios quería que estuviera. Recuerdo también que hace mucho tiempo yo estaba en un lugar donde siempre iba a congregarme todos los martes, siempre iba a orar todos los martes. Y en ese momento hubo un martes que yo dije, yo no voy a ir ahora, no quiero ir. Simplemente dije, no quiero ir. No tenía nada que hacer, no tenía nada importante, ni siquiera me estaban esperando o me había hablado mi mamá o alguien, nada. Simplemente dije, no voy a ir. Tenga cuidado con eso, hermano. Tenga cuidado con decir, y usted dice, yo voy a la iglesia todos los lunes, yo me gusta ir a orar y usted le ha dicho al Señor, Señor, voy a ir todos los lunes. Pero de repente usted dice, no voy a ir. Y si usted ya le dijo eso al Señor, es de mucho cuidado. Y no es que le esté diciendo que venga todos los días a la iglesia, sino que es que si usted le ha dicho algo al Señor, debemos de cumplirlo. Y en ese momento yo tenía esa costumbre de ir todos los martes a orar, pero ese día yo dije, no voy a ir. Y no fui y me vine para acá. Y me fui a parquear a un parqueo que, por cierto, antes era bien fácil parquearse ahí.
Uno llegaba, pum, se parqueaba, ahora no, uno hay que dar como 5 vueltas por toda la colonia para poder encontrar un parqueo. Y entonces yo llegué allí y me parqué y dije, hoy no voy a escuchar alabanzas, todavía me pasé. No fui a orar y hoy dije, hoy no voy a escuchar alabanza, voy a poner otra radio. Y comencé a poner otra radio en ese momento. No me acuerdo la música que era, pero sí puse otra radio. Y en ese momento que yo estaba cambiando para poner otra radio, porque normalmente yo llegaba, hermanos, me parqueaba, me salía y me iba para la casa. Pero ese día yo me parqueé y me quedé ahí escuchando música y dije, no voy a escuchar alabanza, voy a escuchar otra cosa. Solo pasaron como 5 segundos cuando yo ya tenía aquí en mi cabeza una pistola. Y me dice el tipo, pasate para el otro asiento o te morís. ¿Qué tenía que hacer? Pasarme al otro asiento. ¿Y cuál era el asiento? El de atrás. Y cuando yo me pasé al de atrás, ya estaba el otro a la par mío con otra pistola acá, en la costilla. Entonces uno adelante manejando y el otro atrás. Y de repente me llevaron, no les voy a contar todo el testimonio, pero me llevaron y fui a parar allá por Opico. Y en todo el trayecto yo les iba hablando del Señor. Y cuando yo llegué allá a Poropico me bajaron y me dijeron que ya no les hablara del Señor. Y me dejaron ahí solo con $1. Y desde allá me vine en bus y me robaron el vehículo. Hermanos, yo estaba en el momento y lugar incorrecto. ¿Pero por qué estaba en el momento y lugar incorrecto? Porque no estaba en el área espiritual, no estaba donde yo tenía que estar. Quizás a lo mejor si yo hubiera ido a esa oración, si yo no hubiera dicho, hoy no, hoy sí voy a la oración, quizás el Señor me tenía otra bendición, pero yo no quise ir, yo me quedé y me fue mal. Porque no estaba en el lugar incorrecto, no estaba en el lugar correcto, estaba en un lugar que no era correcto. Quizás muchos de los que están aquí algo similar les ha pasado, porque quizás no han estado en el lugar correcto, porque no nos hemos metido al área espiritual que es la oración. Muchos de nosotros en esta tarde, yo quisiera que en esta tarde ustedes se llevaran el corazón que para estar en el lugar correcto tenemos que permanecer, 1. Segundo, tenemos que orar para que el Señor nos dé discernimiento. Y por ejemplo, esta semana que pasó, fuimos con mi esposa y siempre llevamos a Yafek a correr porque lo mantenemos casi encerrado. Y llegamos al lugar y de repente estaban vendiendo, el lugar donde tenían palomitas y tenían gaseosas y todo. Y nosotros llegamos y le dijo a mi esposa a la muchacha, véndame una palomita y una soda. No, le dijo, esto es gratis. Entonces nos dieron las palomitas y nos dieron la soda gratis. Nosotros llegamos al lugar y momento exacto para recibir esa bendición. Y así, hermanos, hay otras cosas que le pudiera contar, que nosotros podemos estar en el momento y lugar exacto para recibir la bendición. Pero así también les puedo contar que nosotros también podemos estar en el momento y lugar incorrecto y no vamos a recibir la bendición que el Señor tiene preparada para nosotros. ¿Cuándo va a llegar ese momento, hermanos? ¿Cuándo va a llegar ese momento que usted está esperando? Yo no sé si usted en esta tarde ya pensó en ese momento que usted quiere. No sé si ya se imaginó ese momento que usted dice, este momento yo quiero que llegue. Y quiero que llegue porque llegue. Y no estamos obligando al Señor, sino que nosotros estamos proclamando y diciendo, quiero que llegue esta bendición del Señor, pero voy a permanecer, voy a orar para que ese momento y lugar exacto llegue. Yo tengo muchas ideas ahorita que les pudiera contar de cosas que yo quisiera que sucedieran y estar en ese momento y lugar correcto para recibir esa bendición del Señor. ¿Cuándo va a llegar ese momento, hermanos? Quiero que busquen en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37.
en el versículo 5, libro de Génesis 37, versículo 5. Y dice la palabra, ¿y soñó quién? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermanos, yo creo que ya ustedes se imaginaron cuál fue el momento y lugar exacto de José. José tuvo un sueño y él no sabía el momento en que se iba a cumplir. Quizás en estos momentos usted ya tiene un sueño, ya tiene una idea, ya tiene un deseo, pero usted no sabe el momento y lugar exacto en que se va a cumplir. Lo mismo le pasaba a José. José no sabía en qué momento iba a cumplirse eso que él había soñado. Es más, cuando él soñó, yo me imagino que ni sabía qué significaba y se lo contó a sus hermanos. A lo mejor tenía alguna idea, a lo mejor, pero no lo sabía. Quizás ustedes también así probablemente están en esta situación, no saben en qué momento va a suceder eso. Y José no lo sabía. José no sabía ni de su futuro ni de su lugar. A lo mejor lo más que él imaginaba era que su padre le iba a dar una gran herencia, porque es lo único que estaba a su alcance, que su padre le iba a dar una gran herencia. A lo mejor usted se imagina, si tiene un trabajo, a lo mejor usted se imagina que lo van a ascender, porque es lo que está a su alcance, imaginarse. O a lo mejor usted está alquilando una casa y dice, esta casa ya no la voy a alquilar, esta casa la voy a comprar, porque es lo que está a su alcance. O a lo mejor usted dice, tengo una enfermedad, ya no puedo caminar, me van a regalar una silla de rueda para que después no ande haciendo esfuerzo, porque es lo que está a nuestro alcance. Pero el Señor nos puede sorprender, hermanos. Quizás el Señor no le va a permitir comprar esa casa en la que usted está alquilando, el Señor quizás le va a permitir comprar otra mejor. O quizás el Señor no le va a permitir estar en ese trabajo y lo va a ascender en ese lugar, sino que el Señor quizás lo va a ascender pero en otro lugar mejor. O quizás el Señor no le va a regalar una silla de rueda a su madre o a su abuela, sino que el Señor probablemente le sane esa rodilla. El Señor nos va a sorprender, y así sucedió con José, hermano. Quizás a lo mejor José se imaginaba que iba a recibir una herencia del Señor, pero el Señor lo sorprendió y no fue una herencia de su padre, sino que el Señor lo sorprendió y fue el segundo al mando en ese reino de Egipto. El Señor lo sorprendió. ¿Y qué hizo José, hermanos? Él permaneció con su padre, él permaneció en obediencia, él permaneció como hijo ejemplar, él permaneció aun cuando sus hermanos se burlaban, él permaneció, él siguió caminando, siguió obedeciendo. José no se desanimaba, a lo mejor tal vez lloraba alguna que otras veces, pero su visión de obedecerle al Señor, su visión de honrar a su padre no desapareció. Y entonces llegó el momento, sucedieron muchas cosas malas, sucedieron muchas cosas de sufrimiento en el camino, que lo vendieron, lo metieron a la cárcel, pero su momento y lugar exacto al fin llegó. Así en esta tarde, hermanos, no sé lo que usted ha pedido al Señor, no sé lo que usted está esperando, pero yo sí le puedo decir que por medio de la palabra, por lo que hemos visto, que si nosotros permanecemos en el Señor, ese momento y lugar exacto va a llegar. Vamos a orar, hermanos.